¿Ya? Perfecto. Bueno, don Sergio, don Danilo, bienvenidos. Muchas gracias por estar en este conversatorio con nosotros. Y bueno, en primer lugar, quiero preguntarles a ambos, quizás puede partir don Sergio, eh, respecto a cómo vislumbra usted el futuro de los eventos masivos con esta situación de pandemia en la que nos encontramos, bueno, en Chile y en el mundo. Hola, buenas tardes, Javier, Danilo, bueno, y a todos los que están integrándose de a poco a este conversatorio. Sí, es la pregunta que nos hacemos todos porque los que estamos acá seguramente somos todos fanáticos del deporte, nos gusta ver las competiciones deportivas, el fútbol, me imagino principalmente, pero también otras expresiones deportivas, y nos encontramos con que no tenemos nada y tenemos que hemos estado viendo en las últimas semanas solamente archivos, algunos bien especiales y bien motivadores, diría yo, para saber muchas cosas. Pero que queremos saber qué va a pasar con los eventos deportivos, con aquellas competiciones que estaban programadas y que se han simplemente suspendido. Todos sabemos que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que se tenían que realizar este año ya no se realizan este año. Eh, eh, También la Copa América, que es algo que nos interesaba mucho a todos nosotros por la cercanía, no se va a realizar este año. Las eliminatorias que a esta altura deberíamos tener por lo menos 4 fechas jugadas, todavía no pasa nada. En septiembre quizás empiezan esa eliminatoria, así que obviamente tenemos toda una incertidumbre. Lo que está pasando en Europa con los equipos y los deportes que se están volviendo a realizar tiene que ser la manera y forma en que seguramente van a ir regresando todos los deportes y tenemos que estar a la expectativa de eso. Ahora, ¿cómo van a llegar? Si definitivamente se van a poder realizar como se realizaban antes. ¿Va a ser el deporte en el futuro cercano exactamente igual a como era hasta antes de que pasara todo esto? Ahí yo tengo muchas dudas y obviamente Danilo puede tener también su visión sobre eso. Yo creo que incluso no solamente los protocolos, no solamente el aspecto financiero, sino que incluso el aspecto reglamentario de muchos deportes van a tener que cambiar y van a cambiar a raíz de esta pandemia. Don Danilo. Sí, Danilo. buenas tardes a todos. Sí, nosotros como Círculo Periodista Deportivo estamos en este trabajo junto a la Universidad Finisterre porque eh, nuestra idea es revitalizar el diplomado de periodismo deportivo en web. Y esto que ha venido ocurriendo, esta pandemia, al final lo que ha venido a suceder es que nos ha replanteado todo de tal manera y tal forma que lo que aparecía como un diplomado como tanto, nos pone un enorme desafío para ver cómo esto se puede llevar a la práctica con un problema que está ocurriendo ahora ya. Eh, si algo existía en el deporte eran certezas, las certezas de los calendarios, el calendario de la FIFA, el calendario del Comité Olímpico Internacional, el calendario de la FIBA, el calendario de la ATP, el calendario de la NBA, eso era sagrado, o sea, no se cambiaba nada. Y siempre se ironizaba incluso con que podía caerse el mundo, pero la Premier League, si tenía que jugar el 6 de octubre a las 4 de la tarde, hora de Londres, a las 4 de la tarde, hora de Londres, los equipos iban a estar jugando. Y eso se acabó. Esto, lo primero que viene a ocurrir acá es que las certezas que nos daba el deporte ya no existen. Ya eso está fuera. Entonces ahora el desafío para la profesión es ver cómo nosotros como profesionales del deporte podemos seguir entregando los contenidos que tradicionalmente proporcionábamos a las audiencias. Porque había una modificación sustantiva en los últimos 10 años, de 20 diría yo, pero en los últimos 10 años se acrecentó. No nos damos cuenta, pero en los últimos 10 años la manera en que surgieron las distintas plataformas, el desarrollo de las plataformas para entregar contenidos deportivos, la irrupción, por ejemplo, de
de canales de streaming, porque al final, por ejemplo, el estadio CDF, ¿qué es lo que es? Es un canal de streaming. Tú pagas y tienes derecho a ver todos los partidos de fútbol chileno y puedes revisarlos las veces que quieras. Pero lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, nosotros lo íbamos llevando en el día a día, pero nunca nos habíamos tenido que sentar a reflexionar de qué hacemos de aquí para adelante. Y, por ejemplo, antes de iniciar este conversatorio, estaba viendo TIC, estaba hablando Gonzalo Belloso, que es el exjugador argentino que jugó en Cobreloa el año 96, y Belloso hoy día es el actual director de competiciones de la Conmebol. Y él decía, aspiramos a intentar terminar este año la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero si hay que pasarse para el próximo año, habrá que pasarse. Y habrá que acomodar la Copa Libertadores 2021 y la Copa Sudamericana 2021. Pero al menos dejó una noticia, un dato que me pareció que es clave hasta ahora, frente a las versiones que decían que existía la posibilidad de modificar el formato actual e incluso, por ejemplo, que a partir de la ronda de octavos de final se comenzara a jugar solamente a partido único, él dijo no, eso está descartado porque ya la competencia se inició. Hay equipos que tienen 3 puntos, hay equipos que tienen 6 puntos, hay equipos que tienen 0 puntos, hay equipos que tienen 1 punto. Y los contratos con los detentadores de derechos están hechos para una determinada cantidad de partidos, con los sponsors y con la responsabilidad que tienen los clubes, que los clubes también tienen esa responsabilidad y esa relación con sus abonados, con sus hinchas, con sus socios. Entonces, de partida por lo menos ya dio a entender algo y que el formato no va a variar, por lo menos este año. Él planteaba Belloso, si la pandemia nos hubiera sorprendido antes de iniciar la Copa, quizás se podía hacer el cambio, pero ya iniciada no se puede. Entonces, esto es una demostración palpable de que esto es absolutamente cambiante, y en las coberturas, por ejemplo, creo que habrá cosas que se van a modificar. Yo no sé hasta cuándo vamos a volver a tener zonas mixtas, el lugar por donde transitan los deportistas y los distintos medios de comunicación tienen acceso a esos deportistas. ¿Cuál podría ser la solución? Por lo menos para los medios audiovisuales. Utilizar el micrófono de caña, ese micrófono que más o menos tiene 1 metro, un poquito más, y poder ponerlo así para que hablen los protagonistas. Pero la impresión es que eso ya, por un largo tiempo, eso no va a ocurrir. Las conferencias de prensa, se podrá asistir tal cual hoy día, hasta que mientras no exista una vacuna, a las conferencias de prensa que conocemos, lo que va a terminar ocurriendo, me parece, es que va a tener que conectar a una mesa de sonido, y esa mesa de sonido va a tener que repartir el sonido para la transmisión oficial, para la radio, por algún streaming de los equipos o del organizador. O sea, es todo nuevo. Sí, sí, pero o sea, lo que pasa es que estamos, evidentemente, a raíz de esta pandemia, estamos en una época absolutamente de cambios. Tenemos que entender que va a haber cambios. Efectivamente, como dice Danilo, a lo mejor hay algunas cosas que no se van a poder cambiar porque hay contratos amarrados, pero hay situaciones que van a ser absolutamente modificables y ya no hay vuelta atrás, ¿ah? Por lo que efectivamente yo creo que lo que conocimos antes ya no lo vamos a ver nunca más en muchas materias. En materia tanto deportiva, que es digamos, el interés que tenemos todos nosotros de ver espectáculos deportivos, y obviamente en materia de cómo nosotros, los periodistas, le entregamos toda esta información deportiva a nuestras audiencias. Son dos cosas que evidentemente van a cambiar. Danilo decía que Belloso decía que había que morir, digamos, con cierto formato, y seguramente van a intentar hacerlo. Mi duda es si efectivamente va a ser posible. Evidentemente, él plantea que va a haber 31 de diciembre, 5 de enero, 20 de marzo, pero hay que terminarlo, dice. Y después veremos qué pasa en 2021. No, claro, pero evidentemente los plazos se te van acortando. Lo que no hay en este minuto en nada en esta cuestión son certezas, ninguna, como tú decías. O sea, acá la certeza que uno tenía de cualquier cosa está hasta por ahí nomás, porque uno puede decir con cierto optimismo que vamos a retomar la actividad deportiva, entre comillas, normal a fines de año. Pero eso puede ser y puede no ser. Entonces, efectivamente hay que ponerse en el caso de que esto no ocurra.
Y yo creo que ahí es donde llega un punto interesante de plantear sobre cómo situaciones externas pueden hacer variar, digamos, todo este espectáculo, porque, como decía Danilo, uno antes tenía certezas de la FIFA, de la NBA, de la ATP, pero todo ello estaba sindicado como inamovible. ¿Ah? Se han dado muchas experiencias que incluso porque existen derechos de televisión en todas las competiciones o en las grandes competiciones, de repente no puedes hacer cambios. ¿Ah? No sé si ustedes vieron, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver en uno de estos partidos que dio CDF, del Mundial de 1974 entre Chile y Australia, donde llovió, pero en forma, yo diría, histórica. ¿Ah? Y claro, uno se plantea, ¿y por qué no pararon el partido? ¿Ah? ¿Por qué no lo suspendieron? Porque efectivamente no se podía suspender, porque está el calendario fijo que existe en esta cuestión. Están lo que importa lo que digan los detentores de los derechos, como dice Danilo. Está el interés de ellos con respecto a ciertas cosas, a los contratos publicitarios, etcétera, que incluso eso no se podía modificar. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta y nos vamos a dar cuenta que todo a la larga es modificable y que el día de mañana, cuando se hagan los contratos, cuando las grandes cadenas de televisión o las grandes empresas publicitarias hagan contratos con los clubes de fútbol, o con los grandes deportistas, con los clubes de básquetbol, van a tener que entender que en algún momento esto se tiene que flexibilizar. Y ahí es donde vamos a ver quizás un cambio de modo y manejo de competición. Por eso digo que lo que dice Galloso es es porque ellos entienden que tiene que ser así, que hay que sacar esto a como de lugar ahora, pero el espacio de cambio, la idea del cambio, tiene que estar ahora permanentemente clara. No puede, esto nos hizo ver que no estábamos preparados para esto. Es decir, ustedes ven que en el caso de la Premier League, que es el sumo de la preparación, como decía Danilo, cuando se acordaba Danilo, pero hoy ustedes preguntan, ¿se va a terminar la Premier League? ¿Es campeón o no es campeón ya Liverpool? ¿Le van a dar el título? No hay ningún plan B, no hay ningún plan B. Y ahora sí vamos a tener que usar plan B para todo, ¿ah? Tanto para la organización de los deportes como incluso para las propias reglas del deporte. Entonces yo creo que eso es la gran enseñanza que nos está dejando esta pandemia en todo el mundo, que no estábamos preparados para cambiar, que estábamos digamos, la estructura de la industria estaba tan rígida que ahora evidentemente tenemos que tener la capacidad de entender que puede cambiar, que no puede ser tan rígido. Perdón, Sí, me silencié, sí, perdón. sí. En el caso, don Danilo, igual piensa usted que, digamos, en el más corto plazo, aquí en Chile, se ha abordado el tema del retomar cualquier eventual competición deportiva de la manera adecuada. Yo creo que aquí el fútbol va a tener que volver y los jugadores que durante mucho tiempo, y los entrenadores, y veo al Yeyo Nostroza ahí, le mandamos un saludo, durante mucho tiempo se hablaba de que las vacaciones eran casi sagradas. Bueno, este año no se va a poder tomar las vacaciones en enero ni en febrero quizás, porque si la competencia parte en septiembre, no van a dar los tiempos para poder terminar en diciembre. Recordemos que el año 74, después del Mundial de Alemania, el fútbol chileno comenzó su torneo el 5 de septiembre y terminó el 2 de febrero. Y lo revisaba el otro día en el libro La historia de los campeones de Edgardo Marín, que Huachipato, Yeyo Nostroza jugó en ese equipo, fue campeón y jugaron desde el 5 de septiembre hasta el 2 de febrero y jugaban prácticamente miércoles, domingo, domingo, miércoles, y no pudo repetir, sobre todo en la segunda rueda, Pedro Morales, que en paz descanse, no pudo, creo que repitió 2 formaciones en torneos de 34 fechas.
porque era imposible, los jugadores se les lesionaban, o se cansaban, o las bajas de rendimiento, era un problema de cantidad de partidos, porque además estaba la Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre, bueno, eran años especiales el 74 en Chile, pero igual, más allá de eso, se tuvo que acoplar el campeonato. Entonces, aquí yo creo que el primer dato, uno, se tendrá que jugar incluso hasta el verano y terminar esta temporada. Dos, ¿por qué? Porque ya se comenzó a jugar, porque hay reglas que hay que respetar, porque hay 7 fechas que ya se disputaron. 3, porque el fútbol chileno viene con una deuda gigantesca de arrastre con el CDF, que le ha pagado religiosamente desde octubre hasta ahora y le ha cumplido en todo. 4, hay otros deportes que, por ejemplo, la Liga Nacional de Básquetbol, que yo la sigo y que voy siempre, no alcanzaron a jugarse las rondas finales y listo, se acabó, se terminó. Pero el resto de la industria del deporte en Chile tendrá que ir acomodándose a la espera de lo que se vaya a resolver con los Juegos Olímpicos de Tokio, que hasta ahora van a ser los primeros Juegos Olímpicos impares, 2021. Y en el caso del fútbol, que es lo que es más mayoritario, que tiene mayor convocatoria, el fútbol chileno tendrá que acomodarse y jugar, y quizás 2 o 3 semanas de vacaciones en febrero, una ventana de pase, y seguir jugando. Porque hay que responder al que ha pagado los derechos y que ha pagado muy bien, y que tu socio se ha portado extraordinario, y porque los jugadores necesitan cobrar. Los jugadores necesitan su sueldo, necesitan sustentar, los jugadores y los entrenadores y todo el mundo que vive en torno al deporte necesita sustentar su fuente de trabajo. Si al final estos son fuentes de trabajo. Uno observa muchas cosas, pero cuando uno ve lo que pasa con los futbolistas de la segunda división profesional, esos cabros no han jugado en 2 años, y después quizás vamos a tener más rato para el debate, para comentar, pero hay un dato no menor. El fútbol joven nuestro va a sufrir un impacto feroz en las próximas competencias internacionales. Nuestros equipos de sub-20 hacia abajo no juegan desde octubre. El fútbol femenino tampoco, el fútbol femenino tampoco. El resto de los países siguieron jugando hasta marzo. Entonces, eso se paga. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, en el caso del fútbol, eso de las vacaciones, obviamente en esta cuestión todos tienen que hacer sus grandes esfuerzos. O sea, acá hay una petición lógica de los futbolistas de tener vacaciones como tiene todo el mundo en la misma época. Es una cuestión, pero efectivamente sabemos que eso no puede ser en muchas ocasiones. Y en esta en especial, yo creo que claramente no va a suceder. Ahora, lo importante es que, y el tema de fondo, que es como plantea Danilo, es que de repente todas estas cosas se están retrasando o están perjudicando a los propios deportistas. Es decir, no solamente a nosotros, que nos puede afectar, digamos, no estar viendo el deporte, sino que a los propios deportistas que no pueden, primero, los que hacen de esto su carrera, tener obviamente la posibilidad de generar los recursos, que se generen los recursos para que se les pague, y los que no viven de esto, su capacidad de progresar, digamos, y me imagino, veo a la Vaca Miranda también acá, me imagino que los tenistas, por ejemplo, las tenistas que no son a lo mejor que tienen su carrera, pero que tienen ciertos compromisos que cumplirle a quienes les dan algún tipo de auspicio, también están desesperados. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de discutir. Lo que pasa, y yo creo que es una cuestión que nosotros hemos visto como periodistas durante mucho tiempo, acá, en general, cuando pasan las crisis, por un lado están los deportistas, por otro lado los dirigentes, y entonces son intereses que son absolutamente contradictorios realmente. Es decir, los dirigentes pueden decir algo y los deportistas, que son los protagonistas, digamos, tienen una postura distinta, y ahí se generan los conflictos. Entonces, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que poner sobre la mesa, o va a tener que poner sobre la mesa el deporte en general, es un poco
sentar a la mesa a los dirigentes, a los deportistas, a los auspiciadores, digamos, a los que ponen digamos, la plata para que funcione todo el espectáculo, y ahí encontrar las mejores soluciones. Obviamente, como dice Danilo, el CDF tiene un contrato, digamos, donde tiene que dar una cantidad de partidos que ya los tiene pagados, ya los ha pagado, y obviamente se tienen que generar las situaciones para que se pague, o para que se pague esa plata que se recibió. Pero yo creo que aquí lo que falta siempre es sentarse a conversar sobre este punto. Evidentemente, todos son importantes en esta mesa de negociación, los deportistas, los dirigentes y los auspiciadores, que tienen que ver qué es lo que va a convenirle más a la industria, ¿ah? Y no tanto a la cosa personal, no sacar la ventaja chica, digamos, en esta situación, creo yo, Danilo. Sí, por lo menos, mira, uno está viendo el ejemplo de los alemanes siempre adelante en general, han ido demostrando que es posible y es practicable el retorno con ciertas consideraciones. Leía por ahí en alguna de las pasadas del chat cómo sería la cobertura de los medios. A mí me parece que en el inicio, porque se va a jugar al menos 2 o 3 meses, se va a jugar sin público, está el estadio entero para que puedan estar los medios. O sea, no habría problema porque tampoco las radios, por ejemplo, van a poder estar en una misma cabina por el espacio. Entonces, el estadio lo tenía entero como para que estemos todos. Pero hay algunas cosas que me parece, hay algunas señales que son importantes. El Estado, en el caso del polideportivo, y para todos los deportistas del Team Chile, ya anunció y dijo que esos dineros, esos recursos para los deportistas del Team Chile no se tocan, se mantienen. Y me parece que es lo correcto y es lo justo, es lo adecuado. Después, en el caso, el problema que tiene el fútbol chileno hoy día con el CDF, es que lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Es como cuando uno tiene una deuda con el almacén del barrio, le ha pedido fiado y le debe como 2 meses, no le ha pagado, le han anotado en el cuaderno y uno no le ha podido pagar. Y cuando va a llegar por ahí se da la vuelta a la manzana, cruza, se hace el gil. El fútbol chileno está así con el CDF. Si le debe todo el final del torneo de octubre y le está debiendo ahora. Por la pandemia, te creo. Pero lo de octubre es inexcusable. Porque al final el fútbol chileno fue la única industria, la única actividad productiva que no volvió a la normalidad. En el caso del deporte, por ejemplo, el básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol se siguió jugando. A la Liga Nacional de Básquetbol la liquidó el COVID, pero lo demás se siguió jugando. Ahora, también está dándole vuelta, nos podemos desordenar un poco, pero lo que tú planteabas, Sergio, lo leí en tu columna hoy día en el diario, en el Mercurio, cuando planteabas de quizás los cambios reglamentarios que tendrá que tener el fútbol. Pero hay otros deportes, por ejemplo, el rugby. ¿Cómo va a ser el rugby post-coronavirus en un scrum? No, claro. ¿Cómo va a ser el rugby en un scrum? ¿Cómo va a ser el básquetbol? El básquetbol, por ejemplo, abajo de la tabla. Sí, te acoto una cosa que he estado leyendo el tema, por ejemplo, del tema, el concepto bioseguridad que se está hablando en los deportes, y que, por ejemplo, ya hay ciertas propuestas de deportes como el judo, el karate, que son de contacto, o sea, derechamente de contacto, o el boxeo, digamos, donde ya se están planteando cambios bien importantes, digamos, justamente porque se tiene que hacer algo para que el deporte no degenere en otra cosa que no es el deporte mismo, digamos, o cambie radicalmente. Y estaba leyendo que hay varios deportes, y este concepto de bioseguridad ya se está imponiendo dentro de estos deportes de contacto. Por ejemplo, que obviamente lo primero que se está haciendo es las normas del protocolo mínimo y básico de
de comunicación, pero también, por ejemplo, que ahora se empieza a jugar o a pelear, por ejemplo, con estas mascaritas, ¿te acuerdas? Esas que usaban antes los boxeadores aficionados, que Los haya cabezales. doble protección, claro, los cabezales, la protección, digamos, en toda parte del cuerpo para que el contacto no sea con el cuerpo, sino que sea en una superficie, digamos, un montón de cosas que estaba leyendo que se están implementando y que obviamente van a tener que ser así. Por eso yo decía el cambio reglamentario, que eso genera muchas cosas. Va a generar cambios. Yo lo planteaba en la columna que dices tú, en el caso del fútbol, que obviamente hay cosas que tú no puedes evitar. Una marcación, y el Yello sabe perfectamente cómo él marcaba al hombre, digamos, y lo marcaba fieramente. Yo no me imagino al Yello Nostroza marcando al Lulo Socias en su época a distancia. Obviamente sí lo tiene que hacer tiene que estar al lado, pero otras cosas que se generan, por ejemplo, la distancia de los jugadores al armar una barrera, por ejemplo. Es una posibilidad, o una posibilidad de que se sancione, digamos, por ejemplo, los golpes aleves, digamos, que pasa un jugador y te golpea y inmediatamente lo expulsa y no tarjetamente, no sé, tiene que haber una cantidad importante de cambios reglamentarios y que se van a ver, obviamente, no solamente en deportes de alto contacto, sino que en todos los deportes se va a tener que ver esos cambios. A mí, y quizás Javier puede ser la última intervención, como va a empezar que la gente comienza a preguntar. A mí hay algo que a mí me inquieta y yo creo que tiene que es un tema súper de fondo. Está la Maca Miranda, que la veo que es del mundo del tenis. El deporte en general y el fútbol en particular, pero el deporte es la mayor industria del entretenimiento del mundo. Y eso es lo que nosotros planteamos en el diplomado. La mayor industria del entretenimiento. Y en esta industria uno siempre ve a los protagonistas, a los jugadores, a los boxeadores, a los atletas. Pero aquí vive un mundo de gente. El otro día, por ejemplo, se hizo una subasta de raquetas, poleras, etcétera, de ex grandes jugadores como el Chino Río, como Fernando González, Nicolás Mazú, para hacer en el fondo una colecta para ayudar a financiar a los profesores de tenis que se quedaron de un día para otro sin pega, sin poder, sin las clases. Imagínate todos los entrenadores que tenemos hoy día en el voleibol, en el básquetbol, en el atletismo, en el handball, en el hockey. La gente que administra los gimnasios, los cancheros. Es mucha la gente que trabaja en torno a la industria del deporte. Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, gremios que están liquidados en este momento, como el gremio gastronómico. El gremio gastronómico y hotelero ha sufrido un golpe feroz y de alguna manera tendrán que pararse y alguien tendrá que darle una mano. Pero la industria del deporte va a tener que requerir con urgencia un plan de contingencia y tratar de seguir, porque si no va a quedar demasiada gente cesante. Demasiada gente que va a quedar sin trabajo y en la misma profesión nuestra. O sea, ya han habido problemas en los últimos 2-3 años con el acomodo de los medios, pero esto es un tema que no podemos dejar de lado, porque detrás del deporte en su conjunto hay rostros, y hay gente que vive en torno a esto. Por ejemplo, los encordadores, todas las tiendas de deporte, en el caso de los ciclistas, los mecánicos. Imagínense, es un mundo. Entonces, hay un problema que va a venir social y por eso que es fundamental buscar fórmulas, el liderazgo del Estado. Aquí tiene que liderar el Estado, tiene que liderar el Comité Olímpico de Chile en conjunto, y en el caso del fútbol ya están las instancias internacionales que están llevando esto a cabo, pero hay que buscar fórmulas para, de alguna u otra manera, esto se puede encaminar y se puede ir resolviendo, y en el plazo de un año y medio, volver a cierta normalidad. Vale, íbamos a abordar, creo que se abordaron ya dos temáticas bien importantes, que era básicamente lo que estábamos hablando hoy, que lo que nos junta hoy alrededor de este conversatorio online, en el cual está, bueno, Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Sergio Gilbert, director del diplomado
en periodismo deportivo digital de la Universidad Finisterre. Bueno, ya hay gente haciendo preguntas en el chat. Tenemos ahí la primera, además de los comentarios y los saludos a Danilo y Sergio. Preguntan por la segunda división, o sea, primera y segunda división, porque hemos estado hablando, me pareció bien importante y por eso la resalto de primera, porque hemos estado hablando de la competición de élite, la primera división del fútbol chileno, pero no hemos pensado qué va a pasar con la primera B, qué va a pasar con la segunda profesional, ni hablar de ANFA, ni hemos tocado ese tema. Y fútbol joven, se habló fútbol joven, se abordó muy por encima fútbol femenino. O sea, ¿cómo ven ustedes cómo ven el futuro más inmediato en estos puntos quizás un poquito más bajos de la pirámide competitiva? Claro, solamente voy a hacer un alcance. O sea, la primera B se va a regir por lo que se determina en primera división, o sea, digamos, es el fútbol profesional, estamos hablando, o sea, Claro. ahí le va a tocar, digamos, o sea, van a estructurar los torneos de primera división y primera B. Claro, pero los otros, todo lo que mencionaste tú, incluido esa segunda división profesional, que fue un invento, digamos, y digámoslo así claramente, fue un invento, para salir del paso, y sabemos de quién fue el invento, y peor aún, lo que más a mí me duele ver es el fútbol cadetes, que ya venía mal, digamos, estructurado, el fútbol femenino, que estaba tomando un cierto aire, digamos, en estos últimos años, y como tú dices, ni siquiera, y el fútbol amateur, digamos, y eso lo conecto justamente con los otros deportes en Chile, digamos, que más o menos se equiparan en ese sentido, porque acá, obviamente, en Chile, cuando hablamos de deporte, tenemos que separar el fútbol, que es altamente, es profesional, con respecto al resto de los deportes, donde no hay ese profesionalismo, y por tanto, salvo en algunos casos muy, muy concretos de deportistas que pueden hacer una carrera, pero que son muy pocos. Entonces, hay que preocuparse fundamentalmente de ellos. Nosotros claro, nos preocupa qué va a pasar, que si vamos a ver de nuevo el Superclásico este año, si vamos a ver a la Católica tricampeón, pero como dice Danilo, acá eso es como la punta del iceberg de todo esto. Es decir, acá es un mundo que vive, que está involucrado y que obviamente tiene que estar preocupándole a todo el mundo deportivo. Danilo dice, esto es el Estado el que tiene que liderar un poco digamos, el encontrar caminos posibles. Yo creo que el Estado tiene que liderar todo en este minuto en términos de lo que está pasando como país, digamos. No digo que, no lo estoy diciendo en un rol político, sino que en un rol de partidista, sino que en un rol político, entre comillas, de que efectivamente el Estado tiene que tomar muchas decisiones, porque acá es claramente una cuestión que no es una cuestión sanitaria, sino que es una cuestión ya social, la que estamos viviendo, y que es muy, muy importante. Y el deporte está dentro de este mundo social, pues, Danilo. Sí, con respecto a esa pregunta, agregar un par de cositas. Yo el mundo del fútbol amateur, la ANFA, lo separo porque eso tiene una estructura, una organización donde hay mucha autogestión de los clubes se organizan. La ANFA debe ser la organización, valga la redundancia, más grande de Chile. El presidente de la ANFA levanta el teléfono, llama a La Moneda y le contesta el presidente de la República. Porque la ANFA mueve más de 2 millones de personas cada fin de semana. La ANFA recibe recursos del Estado, porque postula los recursos del Estado, recursos de la Federación, más los recursos que generan los clubes. Pero ustedes pueden ir a Bisbiri, no sé, no, estoy exagerando, pero en Chiloé, en La Granja, en Renca, en Coltauco, en Panimávida, en todos lados hay una asociación y hay un torneo y eso se está jugando. Eso va a volver. Yo creo que el punto central acá es el hoyo negro que tiene el fútbol chileno, que es la segunda división profesional, que con todas sus letras fue un invento, una pagada de favor que hizo Jado en su momento para evitar el descenso de Copiapó. Se armó esa segunda división profesional que hoy día no tiene opciones de recibir recursos. Pero ¿qué es lo bueno de esto?
la posibilidad que va a venir ahora con la elección de la NFP y la mirada de la FIFA y la Conmebol que le están diciendo, usted tiene que modificar su estatuto y tiene que adaptar esos estatutos a la normativa internacional, porque hoy día, a partir de eso, la Federación de Fútbol de Chile va a tener que estar conformada por todos los estamentos que conforman el fútbol. Entrenadores, jugadores, fútbol femenino, la ANFA, la liga que es la NFP, los árbitros, es un camino nuevo. Yo creo que esa va a ser, no la noche de los cuchillos largos, va a ser la noche de los machetes largos, porque es demasiado lo que va a estar en juego ahí y son muchas las lucas que están involucradas. Eso me parece que en lo sustantivo por ese lado. Y en el rol del Estado, yo lo que me refiero es como estar en guerra. Es decir, da lo mismo que en Terriba, tú esperas que el Estado te guíe. Y acá el Estado tiene que elaborar políticas públicas para el retorno de los distintos deportes, entendiendo que con los números que tenemos hoy día de cesantía, yo creo que no hay nadie que no dude que de aquí a agosto, ojalá nos equivoquemos y que no sea así, pero en agosto vamos a tener 12, 13% de cesantía. 13%, 14% de cesantía es un drama feroz para el país. Entonces, el Estado en el fondo lo que tiene que buscar es que la mayor cantidad de gente trabaje y tenga la opción de trabajar. Ahí quiero saludar a varios colegas que han aparecido. Ahí estaba Carlos González, Eduardo Figueroa, Sebastián Esnaola, que hacía unas preguntas, pero entra tanta gente al chat que se Estamos tratando de filtrarlas. Hay otra, Carolina pregunta, o sea, dice, si fuera posible, me gustaría que se abordara el tema de los otros deportes, igual de una u otra manera se ha abordado. Hace un rato hubo una reunión entre la ministra Pérez y algunas federaciones donde se oficializaba un recorte en los aportes estatales para los deportistas, debido a los ajustes presupuestarios, ya había estado comentando eso. ¿Cómo creen ustedes que afectarían esos recortes al rendimiento de los deportistas? Ojo, los recursos de los deportistas para los deportistas no se cortan. Por ejemplo, el rodar no se corta. ¿Qué es lo que se va a cortar y cuál es lo que se reduce? Por ejemplo, este año, el costo de ir a los Juegos Olímpicos ya no se paga, porque el Estado paga prácticamente el 95% del gasto que existe en el deporte, de la inversión en deporte, yo prefiero hablar. Entonces, el Plan Tokio no se paga este año. La preparación para los preolímpicos en las distintas disciplinas, esa preparación se acaba. No la tienes cómo hacer. El Estado, por ejemplo, tiene los Juegos Binacionales, que se compite desde Arica hasta Punta Arenas, con Argentina y en el norte con Perú y con Bolivia. Eso no se va a hacer, ya no se hizo, no se puede hacer. O sea, esa plata retorna al erario público. Entonces, yo creo que cuando se hacen esas afirmaciones, hay que mirar la letra, ni siquiera la letra chica, hay que entender cómo opera el Estado. Muchos de esos recursos que, por ejemplo, los Juegos Deportivos Escolares, que es una cantidad de plata grande que se invierte, este año ¿se van a hacer? No se van a hacer. Entonces, claro, cuando se habla del recorte presupuestario, te dicen, ¿sabe qué? Y no es que yo sea partidario del gobierno, sea un propagandista del gobierno, es el sentido común. Entonces, te dice, a ver, IND, Ministerio del Deporte, usted tenía estas lucas para los juegos escolares, listo, topón para adentro, venga para acá, al erario, preparación a los Juegos Olímpicos, no hay preparación este año, pum, topón para adentro, venga para acá. La delegación a los Juegos Olímpicos, que es mucha plata. ¿Cuánto sale un pasaje a Japón? Imagínense, partamos de ahí. Toda esa plata, topón para adentro y así. Pero no es que se vaya a pasar la guadaña a los deportistas de alto rendimiento, los que están en el probar, los que tienen sus planes de financiamiento y de rendimiento, eso no se los van a tocar. Porque sería súper injusto, claro. No corresponde. Claro. Perdón, aquí Sebastián, con el colega Sebastián Esnaola comenta, me quedan dudas si en una primera fase podrán cubrirse de buena manera los partidos para los medios distintos a la señal oficial de la televisión. No solo el fútbol. Los protocolos iniciales planteaban que solo el personal técnico más algunos pocos talentos pueden ingresar a la cancha. El resto fuera. ¿Hay fuerza en el círculo para dar una pelea en ese sentido? Buena pregunta. Danilo es el presidente del círculo, pero evidentemente, o sea, ahora Sebastián, evidentemente esto va a tender a que en los primeros partidos, no sé, los primeros meses quizás, va a pasar eso, que se le va a poner una barrera justamente al ingreso del resto de los medios,
argumentando que los protocolos van a exigir que no haya mucha gente en los estadios y todo eso. Y yo creo que no es un tema menor el que plantea Sebastián, porque si bien efectivamente el canal de fútbol tiene los derechos de televisación en directo o de del producto, digamos, lo que no tiene es el derecho de la información. Entonces ahí es donde se va a producir, se puede producir y se debe producir, no yo no diría un enfrentamiento, pero sí un debate sobre el tema, porque efectivamente y es algo que hemos estado notando los periodistas durante los últimos años, es que efectivamente se está corriendo el cerco en cuanto a al derecho de del ente privado que es el fútbol de negociar con un solo medio de comunicación, en este caso televisivo, digamos, los derechos, para transmisión de un montón de sus productos, y lo que me parece que es lógico, pero lo que no se puede negociar, lo que no está en discusión o no debería estar en discusión, es el derecho a la información. Ustedes me dirán, pero es que lo que pasa es que el fútbol quiere que solamente el canal del fútbol hable de ella. Yo le descontrargumento inmediatamente que no, porque al auspiciador de Colo-Colo, de la U, quiere ver una foto también en un medio, ya sea en un medio tradicional como un diario o en una página web, quiere ver una foto también de su publicidad con el jugador que lleva la pelota que hace un gol. Entonces, no es que solamente le interese el que tiene los derechos. Entonces, yo creo que ahí va a haber un debate súper bueno, porque se va a plantear que en un principio va a ser porque los protocolos, por la pandemia y todo, pero vamos a llegar a un punto en que vamos a decir, bueno, no. O sea, sí, está bien los protocolos, pero hasta por ahí nomás. O sea, hasta ahí nomás lleguemos, porque de ahí para adelante estamos en otro escenario. Varias cosas al respecto. Uno, nosotros ya hemos tenido conversación con la NFP de manera informal sobre este tema y no existe la voluntad de la restricción. La postura de la NFP es atenerse a todo lo que le plantee el Estado. La antigua NFP. La misma. Es que da lo mismo quien se vaya, quien asume. Si, no se mandan solos. Aquí hay un problema institucional. Que cambie el presidente, aquí no se mandan solos porque ellos dicen, acá nosotros nos tenemos que atener a lo que diga la autoridad sanitaria. Eso es lo primero. Nuestra postura es que, bueno, hay un ejemplo. En Alemania, cuando partió todo esto, se habló de, incluyendo los jugadores, 126 personas en los estadios. Ahora, cuando se inició, empezaron a negociar, se terminó en 300 y fracción. Quizá alguien tiene el dato exacto, 300 y fracción. Por lo tanto, ya se demostró que la cobertura tiene que estar. Los recintos van a estar vacíos. Espacio sobra. Va a haber, sobra. Y es sobre espacio. El estadio, imagínate el Estadio Nacional, si con 10.000 personas uno nada, imagínate con 300 personas. O sea, el espacio está, las condiciones técnicas están. Yo creo que el gran tema, y para esto, el tema inicial, un gran tema que tiene el deporte chileno a nivel global, es un problema tecnológico. ¿Cuántos de nuestros recintos tienen conexión de Wi-Fi como la gente? Una conexión de Wi-Fi que aguante, que te permita, o por cable, que te permita sacar una transmisión de radio, por ejemplo, que le permita a las páginas web despachar desde un gimnasio, desde un curso de tenis, desde un estadio de fútbol profesional, hacer una transmisión online o trabajar desde el estadio con una buena conexión de internet. No hay en Chile. No hay. De pronto el Estadio Nacional para algún partido de eliminatoria, para algún gran evento, te conectan. Ocurrió, por ejemplo, en la liguilla, en el torneo, yo no lo llamo liguilla, en el playoff de ascenso que se disputó por el segundo ascenso que se disputó en el verano, que se habilitó en la tribuna de prensa, que quedó bastante, se achicó, pero quedó
bastante más digna para los colegas, se habilitó el Internet para poder transmitir. Pero es un tema fundamental. Esta pandemia y lo que va a venir obliga a que los recintos de deporte en Chile tengan un Internet como la gente, como corresponde. Cuando uno va, por ejemplo, un mundial, una Copa América, cualquier torneo, el Internet vuela. Y acá tiene que volar. Es un desafío fundamental. Pero nosotros como Círculo Periodista Deportivo, entendiendo también porque es una cuestión, primero por el deber de informar, y dos, por defendiendo las fuentes laborales, tenemos que estar presentes en el desarrollo del campeonato. Bueno, aprovechando esa última aproximación que acaba de hacer Danilo, leo una pregunta que hace Seba y que creo que aterriza también un poco con el contexto que estamos viviendo todos en el gremio en este momento. Él pregunta ¿qué creen ustedes que va a pasar con nosotros los periodistas? La oferta laboral sigue estando reducida. Desde octubre a la fecha se han despedido a muchísimos comunicadores deportivos, tanto en radio como en televisión y diarios. Y si ustedes dos ven alguna mejora laboral profesional en el corto plazo, o sea, difícil, pero... Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los periodistas es saber que esto ya cambió, que no hay vuelta atrás, que los procesos se aceleraron, que esto venía hace tiempo, que los medios tradicionales y los medios chilenos en particular no quisieron darse cuenta, no se dieron cuenta, miraron para el lado, no sé cómo decirlo, pero esta es una cuestión que iba a pasar, digamos, el tema de los cambios tecnológicos, de que se iba a obligar, digamos, a hacer una actualización de los procesos de comunicación, digamos, de los medios de comunicación. Bueno, no se dieron cuenta y claro, obviamente hoy, ante esta avalancha, lo primero que hicieron todos los gerentes de sacar periodistas, digamos, pero en realidad acá el problema es que los que toman las decisiones no se dieron cuenta de que esto estaba cambiando y iba a cambiar. Y por tanto, nosotros los periodistas tenemos que asumir que lo que conocimos hasta ayer ya no es, digamos, no va a ser, ¿no? Esas redacciones gigantes en los diarios, como yo trabajé muchos años en el Mercurio, no existen, no van a existir. Por ahí vi al colega Carlos González, también en la tercera está pasando lo mismo. Entonces, en las radios pasó, y Sergio Jara, que está ahí, Eduardo, que también son gente de radio y televisión, ellos saben que este proceso... Roberto también, exacto, Roberto también... Claudio Lara. Claro, a todos los colegas, ellos saben que esa realidad que nosotros vivimos hasta hace un par de años, después de que pase todo esto, vamos a mirar cuando se disipe todo este humo y vamos a ver que ya no está, no existió. ¿Qué es lo que viene ahora? Que se van a acabar los medios de comunicación, se va a acabar el periodismo, se va a acabar el derecho de la gente a ser informada, a formar su opinión. ¿Se va a acabar eso? Obvio que no. No. Entonces hay que reformularse, hay que reconvertirse, es decir, hay que buscar otras maneras. El día de mañana yo veo que, claro, ya no va a ser lo que hacíamos nosotros, llamamos por teléfono al estadio para dar los goles, para decir el comentario, sino que a lo mejor vamos a tener que usar plataformas similares a esta para que la persona se enganche, digamos, a lo que yo estoy escribiendo o lo que yo estoy relatando, o que yo estoy escribiendo derechamente en el diario, y así me voy a comunicar. Las radios, es otro tema también, igual. La televisión, o sea, está claro que ha cambiado, o sea, se ha segmentado. Entonces, todo eso va a cambiar, todo eso va a ser diferente a lo que ha sido, y lo que hay que hacer, obviamente, es amoldarse a esos cambios. Es decir, no estamos ya no se pueden hacer cosas que se hacían antes, y yo lo veo de manera optimista, y vamos a poder hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista. Yo en la misma línea, yo creo que, bueno, aquí los gerentes en Chile, los ejecutivos, sobre todo los ejecutivos de televisión en Chile, y yo lo digo siempre, desafían a la ley de Newton, porque nunca caen para abajo, siempre caen o para el lado
o para arriba. Si uno revisa, los grandes ejecutivos de la televisión chilena en general se vienen dando vuelta siempre por los mismos lados, todos los canales, y llevan más o menos unos 25, 30 años, son como los mismos ejecutivos, pero andan en las sillas musicales y se mandan 1000 condoros. Se equivocaban con la teleserie, algún genio dijo en TVN que para qué le vamos a pagar por la selección chilena, y TVN dejó ir la selección chilena. Te estoy hablando del año 2005. Entonces, a ellos no le ha pasado, no le ha salido ni por curado, no le ha pasado nada, y se han mandado condoros y han destrozado la industria. Porque este fenómeno que se da en Chile, que se está dando en Chile, en otros países pasó, pero no con el dramatismo que lo estamos viviendo nosotros en Chile. Entonces, y está Roberto acá, Roberto Vallejo, que es tesorero del Círculo Periodista Deportivo, Roberto Farao, que es nuestro secretario administrativo. En la última reunión del círculo que tuvimos nosotros como directorio, comenzamos a hablar ya ni se acuerdan porque fue en febrero, marzo, fue nosotros como círculo plantear un tema que me parece que es de sumo relevante para la sociedad chilena. El tema de fondo hoy día en Chile, lo planteaba Sergio sobre la libertad de informar, el tema de fondo que tenemos hoy día en Chile es que el Estado, lo público, no tiene un gran medio, no tiene un medio. ¿Por qué? Porque existe Televisión Nacional de Chile, TVN, que es un medio que tiene una ley orgánica que se le obliga a autofinanciarse. Como se le obliga a autofinanciarse, tiene que competir con las reglas del mercado. Y eso el Estado, lo público, no corresponde, no puede ser, porque lo público tiene otras necesidades. ¿Cuánto se demoraron en crear este canal para que los niños pudieran hacer tareas, estudiar, que fue por el aire? Ni 48 horas, en menos de una semana se resolvió. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Y yo creo que es el gran tema que se tiene que tocar como sociedad chilena, y nosotros como Círculo Periodista lo vamos a impulsar, queremos instalarnos como líderes en esto, y que es un tema que atraviesa toda la sociedad chilena, además ahora que estamos discutiendo el cambio constitucional. Nosotros como sociedad tenemos que tener un gran megamedio como existe en todas las sociedades democráticas del mundo. En Gran Bretaña existe la BBC, sí. En España existe la radio y televisión española, en Francia existe la televisión pública y la radio pública, en Italia existe la RAI, en Estados Unidos existen canales de televisión públicos por Estado y a nivel estatal. Sí. Y existen distintas maneras de financiamiento. El Estado de Chile, y en esta discusión que viene a partir de ahora, porque, ojo, si no estamos bien afirmados, nos van a volver a pasar la máquina. Para poder tener una visión global de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en Chile, y de, por ejemplo, cuando apuntamos al deporte, que tengan presencia todos los deportes, que la actuación de los deportistas chilenos se conozca, pero también de todo lo que significa el desarrollo de la sociedad chilena, se necesita un mega medio, y ese medio tiene que tener televisión, tiene que tener radio de aire con aplicación, sí. Tiene que tener una multipágina web que tenga de todo, al mejor estilo de la BBC, de la radio y televisión española. Para allá tenemos que ir, que sea capaz de entregar y proporcionar contenidos. A mí me llama profundamente la atención cuando uno observa, por ejemplo, la televisión pública argentina, con todos los problemas que tiene Argentina, de desorganización, problemas económicos. Ellos son capaces de hacer, en la televisión pública, de hacer una serie como El Marginal y vendérsela a Netflix. ¿Cómo TVN, la televisión pública chilena no va a ser capaz de hacer una serie y venderla a Netflix? Como, por ejemplo, el canal Encuentro en Argentina, también del Estado, tenía el programa Encuentro en el Estudio, donde pasaban todos los grandes artistas argentinos, y también fueron artistas chilenos, que tenían un espacio y conversaban con Lalo Mir. Eso, si tú lo llevas a la televisión tradicional, a la televisión que se tiene que financiar, es imposible. Pero el Estado tiene un rol. Y no se trata de ser estatista, ni que te van a comer la cabeza. Se trata de que, ojo, y esto no tiene que estar cuoteado. En esto el directorio tiene que estar integrado por los decanos o por los directores de las principales escuelas de periodismo del país. Ahí tiene que estar, por ejemplo, por los documentalistas, pero tiene que haber gente preparada.
y tiene que ser un proyecto de la sociedad chilena financiado por la sociedad chilena. Si no, después no nos quejemos. Este es un tema que hay que ponerlo, nosotros lo conversamos en la última reunión, este tema tenemos que ponerlo en tabla, esto se tiene que discutir, porque para que, y ojo, y tampoco puede ser un mega medio que funcione en Santiago, tiene que existir en Concepción, para la región del Biobío, tiene que estar en Temuco, tiene que estar en Valdivia, tiene que estar, no sé, quizás no alcanza para ser por las lucas, pero un gran mega medio de la zona sur de Chile, de Temuco hasta Chiloé, y tendrá que haber uno en Magallanes, y tendrá que haber uno o dos en el norte, pero eso es lo que necesitamos, y ahí va a haber, por supuesto que va a haber trabajo para los periodistas, más allá también de otros intentos súper relevante, trascendente, como por ejemplo lo que ha hecho Manuel de Tesano, lo que ha hecho Leo Burgueño con su intento en el mundo web. De hecho, la próxima semana vamos a tener a Leo Burgueño conversando con nosotros. Pero esto que yo estoy hablando le venimos dando vuelta hace rato. Y este es un tema que hay que instalarlo. El Estado tiene que tener un mega medio. Es la única manera en que las sociedades se defienden. Y el periodismo ha demostrado en estos últimos años que el que ha sido el sostenedor de la democracia ha sido el periodismo. Ok. Porque el tiempo apremia y varios de nosotros tenemos que hacer cosas. Nos quedan dos preguntas, o sea, estoy filtrando dos preguntas. Una apunta, bueno, de hecho le han hecho varias veces. Con la crisis actual que estamos viviendo, ¿ven ustedes esta pandemia como una oportunidad para que las sociedades anónimas den un paso al costado y se vuelva la estructura de club? ¿O al contrario ven que el futuro indica, esta crisis indica que se van a fortalecer como estructura pese al golpe económico que también ellos recibieron? Es que yo creo que antes de la pandemia esto había que reformularlo. O sea, a ver, cuando se dice, es como cuando se dice, claro, el Transantiago falla, entonces volvamos a la micro amarilla. Es que no creo que sea esa la solución, digamos, no es la solución. O sea, yo no creo que volver a la estructura que había antes de que saliera la sociedad anónima deportiva, porque ahí había muchos oficios que hoy no nos acordamos mucho, pero los había, digamos, y los que somos más, tenemos más tiempo en esto, nos acordamos de que se pagaban los 65 de cada mes, que habían, que no se, la provisión nadie las pagaba, en salud nadie tenía ningún seguro de salud, o sea, habían cosas bien especiales que hoy no pasan, o pasan menos, digamos, o tiene que haber algo muy grave para que pase. Entonces, no, lo que hay que reformular claramente es la ley de sociedad anónima deportiva, y especialmente, yo creo, la labor que debe tener la superintendencia para vigilar, digamos. Si ese en el fondo es el asunto. O sea, acá, Ponerle dientes. claro, o sea, acá todos sabemos acá que más de una persona no puede tener una cierta cantidad de acciones, o sea, una persona no puede tener en más de un club, y todos sabemos, y si nos ponemos a hablar acá, de que hay muchos que tienen hoy la propiedad de más de un club. O sea, así de... el otro día me explicaban bien el tema de los representantes, en qué sentido, en que los representantes en Chile tú no tienes, nosotros sabemos que hay muchos representantes que son dueños de clubes, ¿no es cierto? Y se supone que la FIFA te dice que no puedes tener. Lo que pasa es que en Chile, la ley, digamos, interna, digamos, dice que los representantes no tienen por qué estar afiliados, digamos, o tener una licencia. Entonces, como no tienen licencia acá, ellos pues no pasan como representantes, no son representantes para el medio interno. Entonces, por tanto, no están infringiendo ninguna ley, pero todos sabemos que sí la están infringiendo. Entonces aquí, más allá de despotricar solamente contra la sociedad anónima desde el punto de vista dogmático, que uno pueda tener ciertas dudas o reticencias sobre cómo se manejan y quiénes son los que manejan este tipo de sociedades, que se maneja con un criterio economicista y que el tema del amor al club, eso ya no existe, etcétera, etcétera, o que quieren ganar plata y no
y no lo hacen, no hacen inversión a mediano plazo porque lo que quieren es agarrar el billete y llevárselo. Más allá de eso, que es una discusión que podemos tener y que debemos tener, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente haya control en la sociedad anónima, para que efectivamente logre el objetivo por el cual algunos, no diría todos, pero algunos pensaron que era bueno en algún momento cambiar la estructura de los clubes? Con la lógica de las micro amarillas y cortito, yo pienso, creo que hoy día es un avance, es un avance. Hoy día no hay ningún trabajador del fútbol, por lo menos de los que dependen de las dos primeras categorías, porque la tercera categoría, que es la segunda profesional, fue un invento, y como fue un invento, está ahí, pero igual le obligan a pagar. En general, los trabajadores del fútbol están al día. Pero cuando se dice volver a los clubes deportivos, el problema yo creo que no es volver o no a los clubes deportivos. El tema de fondo, y ahí muchos no les gustaría, de los que tienen ganas de hacerse cargo los clubes, de tomar los clubes y retornar, es que quien es dirigente del club deportivo responda con su patrimonio. Ahí cambia la cosa, ¿no? Sí, sí. Porque hoy día los que están a cargo de los clubes responden con su patrimonio. Y sinceré una cosa, en general la industria del fútbol en el mundo, desde la Premier League, pasando por la Liga Española, en todos lados, es deficitaria. A lo más sale 0-0, o de pronto ganas un poquito un año, pero siempre es deficitaria. Pero yo creo que lo principal, bueno, y está en el Parlamento. La Cámara de Diputados aprobó hace más de un año la modificación a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Esta ley lleva más de un año de ingresada al Senado, y el Senado aún no la ve. Así que hoy día la pelota la tiene el Senado. Vale, tenemos tiempo para, si lo hacemos rápido, tenemos tiempo para contestar dos preguntas más. Una, la hace el colega Matías Cuellos, a quien aprovechamos para saludarse, de que su esposa en estos momentos está lidiando con temas de salud y aún así sacó tiempo para conectarse. Pregunta, ¿qué sucede o qué creen ustedes que va a suceder con medios regionales? Respecto, hace un rato hablamos respecto a cómo iban a ser las coberturas, cómo pueden ser, por ejemplo, en casos de tener que ir al Estadio Nacional, utilizar toda la estructura para que puedan estar 300 personas en un partido. ¿Qué creen ustedes que suceda en medios locales o en regiones, especialmente los medios que cubren partidos que no necesariamente son pasados por la televisión? O sea, ¿ustedes creen que igual exista también, o sea, existe también la buena voluntad de estas instituciones de prestarse para poner la instalación a disposición de la cobertura de estos medios regionales? Aunque, ojo, acá todo va a estar liderado por la autoridad sanitaria. Ella es la que va a poner el marco regulatorio. 1. 2. La NFP, algo interesante que hizo el colega Leopoldo Iturra, que hoy día está como gerente de comunicaciones, es que se filtró la cantidad de credenciales. Ustedes me pueden creer que hasta el año pasado la NFP tenía casi 5.000 credenciales. ¿Hay 5.000 periodistas en Chile o no? ¿Trabajando en deporte? No hay. Entonces, eso se ha ido achicando, y se tendrá que hacer una acreditación dependiendo de los medios. Por ejemplo, si se juega en Chillán, la discusión de Chillán va a estar, y las radios que transmiten toda la semana y siguen a Ñublense de Chillán van a estar. Pero si alguien quiere inventar un medio para esa ocasión, no estará. Hay un registro histórico, y acá habrá que ocupar el sentido común. El Círculo Periodista Deportivo está abierto a trabajar y a colaborar en eso, pero yo creo que han habido avances en ese sentido. Lo que ocurrió también en los últimos años es que hubo cierto libertinaje, y la NFP, con el fin de no comprar un conflicto, permitió y entregó credenciales a destajo. Esa es la realidad. Vale. Tenemos tiempo para leer la última pregunta, o sea, la fuente de pregunta. ¿Por qué los deportes individuales, atletismo, halterofilia, tenis, natación, gimnasia rítmica y artística, no pueden reiniciarse si solo habría que rediseñar el ingreso del público a los estadios y su distribución en los asientos? Yo creo que todo, como dice Danilo acá, todo apunta a lo que puede decir la autoridad sanitaria en esto. O sea, evidentemente uno dice, claro, o sea,
yo sé que, y es feo decirlo, pero en los deportes hay deportes en que van los familiares nomás. O sea, que van y se reúnen los familiares y uno dice, bueno, ¿y qué peligro va a haber ahí? Pero es que todo depende de lo que diga la autoridad sanitaria sobre abrir, digamos. Hoy estamos todos en Santiago, por ejemplo, en cuarentena total, o sea, no se sale solamente con permiso y salvoconductos. Entonces no, es imposible pensar eso, pero obviamente tiene que haber un sistema y va a venir desde la autoridad sanitaria. Obviamente nosotros quisiéramos ver todo, yo creo que todos queremos ver deporte, o sea, queremos ver y volver a nuestro estado anterior a la pandemia, digamos, como seguidores, pero todo depende de lo que diga la autoridad sanitaria y obviamente hoy día no están dadas las condiciones para eso, yo creo que no, en eso estaríamos todos más o menos de acuerdo. Sí, hay un detalle, sí, Sergio, hay que de pronto se nos olvida, que buena parte de todos estos deportes individuales y los deportistas locales que ya que compiten, forman parte de un circuito internacional. Sí, claro. Está la Maca Miranda, acá está hasta hace un rato, no sé si se salió, pero ahí está la Maca. El tenis se juega afuera, hay circuito por todo el mundo. Las pesas, está el circuito por todo el mundo. Todos los deportes individuales tienen un circuito, entonces en el momento que se activen los circuitos allá en Europa, los deportistas podrán salir a competir. ¿Cuál va a ser el problema inicial que van a tener? Que es lo que se está viendo en el fútbol. Es cuánto se van a demorar en volver a tener condición deportiva. Porque una cosa es tener la condición física adecuada, no subir de peso, tener mantención, pero otra cosa es la condición competitiva, la deportiva. De hecho, en el caso del fútbol, lo que ya estableció la Comisión Retorno es que el día 1 que se va a contabilizar para el retorno es cuando el último club comience a entrenar. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy día? Que la pandemia está en Santiago. Claro. La pandemia se instaló aquí en Santiago y aquí van a ser, la lógica indica que los últimos clubes que van a comenzar a entrenar van a ser los de Santiago, Antofagasta, Deportes de Iquique y quizás San Marcos de Arica. En las otras regiones el problema está, pero da la sensación que está bastante más controlado que en esta ciudad. Ahora se agregó Valparaíso, que está bien complicada la situación. Pero en la medida que se inicie el circuito internacional de los otros deportes, van a poder los deportistas comenzar a participar, por lo menos los que están ya en la elite. Vale. Yo creo que ya estamos. En primer lugar, queremos agradecerle al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, don Danilo Díaz, a don Sergio Gilbert, director del Diplomado de Periodismo Deportivo Digital de la Universidad Finisterre, por acompañarnos en este primer conversatorio. Tal y como Danilo adelantaba hace un rato, para el martes que viene, a esta misma hora, 18 horas partiendo, vamos a tener un conversatorio con Leo Burgueño, en el cual vamos a estar hablando, además del contexto actual, vamos a estar conversando sobre nuevas vías para hacer periodismo en el entorno digital, aprovechando que Leo desde hace ya varias semanas, desde ya un par de meses, está trabajando a la par de su rol en el CDF con un proyecto digital que se llama El Lado B. Es un programa con calidad de televisión que está apareciendo en YouTube y ha sido tendencia en varias ocasiones. Entonces él nos va a estar comentando respecto a su experiencia y también vamos a estar conversando y batiendo un poco sobre estas nuevas tendencias. Don Sergio, don Danilo, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. A los asistentes, 1.000.000 de gracias. Lamentamos mucho si no pudimos leer todas las preguntas o leer todos los comentarios. Tuvimos hoy bastante buena participación. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, tanto del Círculo como de los diplomados de la Universidad Finisterre, @diplomadosUFT en Instagram. Visitar también el sitio web del Círculo de Periodistas Deportivos, cpd.cl, el de la Universidad Finisterre, también para poder tener las últimas novedades respecto al diplomado que esperamos finalmente se pueda realizar en la fecha que tenemos programada. Don Danilo. Sí, cortito. Finalmente, como estamos en casa, para la gente que quiera y le interese, me imagino que todos, porque somos todos del mundo del deporte, en la página nuestra del www.cpd.cl, nosotros tenemos un botón que se llama Publicaciones. Y ahí tenemos
3 publicaciones, una guía de medios que nos sirve para esto, pero sí tenemos un libro que se llama, una revista libro que se llama Periodismo de 80 años, Periodismo de Deporte, donde escribieron muchos premios nacionales de periodismo, Julio Salviat, Lucho Urruti, Edgardo Marín, Cristian Arcos, Cristian Camaño, Carlos Costa, Sergio Gilbert, Claudio Herrera, donde hablamos de distintas temáticas, por ejemplo, los 85 años del fútbol profesional chileno. Mario Cabal hace un artículo con el tenis, el deporte más ganador en la historia de Chile. Esteban Abarzúa habla de los grandes ídolos del deporte chileno. Me parece que es un documento súper interesante que está ahí a la par. Ojalá que no entren todos juntos para que no se nos caiga la página, no sé si aguantará tanto. No, el sitio está óptimo, no se preocupe. Sí, se puede bajar el PDF y además, al mismo tiempo. Y además tenemos otra publicación que es bastante, a mí me gustó mucho, que la editó el año pasado el colega César Olmos, que hoy día está en Radio Agricultura, que se llama Los 101 hitos del deporte chileno del año 2019, y es una pequeña reseña de todos los grandes hitos del deporte chileno, así que si alguien está medio aburrido, se aburrió de Netflix y quiere leer algo, y gratis, ahí lo tiene. Yes. Vale, muchísimas gracias entonces por su asistencia, nos vemos el martes que viene. Vamos a tener desde mañana el enlace para que se puedan inscribir y poder enviarles a cada uno el link al conversatorio. Es gratis para todo el que esté interesado en sumarse. De verdad, muchísimas gracias y bueno, nos vemos el martes que viene. Chao, chao. Chao, chao.